Todos deben de saber que en Cristo hay salvación. Todos deben de saber que en Cristo hay perdón de todos nuestros pecados. Todos deben de saber que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, disponible para todo aquel que cree. Así es que no puso en nuestra cuenta, sino que tomó de nuestra cuenta, como si nosotros tuviéramos una cuenta bancaria y todas nuestras deudas por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pecados hubieran hecho una cuenta multimillonaria de deuda en nuestra cuenta, y Dios quitó toda nuestra cuenta negativa, nuestras deudas, porque las juzgó en Cristo, las cuentas de todos los hombres. Así es que no nos fueron imputados los pecados, sino que fueron en Cristo Jesús, en su cuerpo, en su obra terminada, completa y perfecta. Él nos redimió de manera perfecta y de manera eterna. Dice el versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Dios nos ha reconciliado con Él, pero ahora tú y yo tenemos que responder a esa maravillosa y preciosa, abundante gracia de que Él nos perdonó y de que Él nos reconcilió y de que ahora la paz la ha hecho para con nosotros y nos ha dado su paz. Y espiritualmente tenemos esa virtud de paz. Recuerde que el Espíritu que mora en nosotros tiene un fruto, y ese fruto mora en nosotros y tiene que manifestarse. Por eso se llama fruto, porque la vid mora en nosotros, porque la esencia mora en nosotros y quiere manifestar su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Así es que Dios nos está diciendo a nosotros, a través del apóstol Pablo, que nosotros tenemos que reconciliarnos, que tenemos que entender el poder de la reconciliación, que tenemos que responder positivamente a esta maravillosa gracia, que tenemos que acercarnos a Dios. Dios ahora, en Cristo Jesús, nos ve aceptos, nos ve altamente favorecidos, porque ahora estamos en Cristo, no estamos sin Cristo, estamos en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, el versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿De quién se refiere? ¿O a quién se refiere? A nosotros y a Cristo. Al que no conoció pecado, a Jesús, que no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, como lo dicen los evangelistas, como lo dice la palabra. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por amor a nosotros, fue hecho pecado en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora, por causa de su obra terminada, completa y perfecta, seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Así es que respondemos positivamente por la fe a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a la abundancia de gracia, a la reconciliación, entendiendo esto, que ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amado, y nosotros nos podemos relacionar de una manera extraordinaria, perfecta, íntima, sin obstáculos con Él. Porque Cristo abrió el camino vivo y nuevo a través del velo. Nadie podía entrar al tabernáculo, nadie podía entrar al templo sino el sumo sacerdote, al lugar santísimo, y no habiéndose sin, y no podía entrar sino antes se purificaba. Y había sacrificios, derramamiento de sangre de animales, pero lo hacían una vez al año. Pero Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, abrió un camino nuevo. Y ahora la presencia de Dios. Ahora el Padre mora en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. La plenitud de Cristo mora en nosotros. Jesús es el camino, la verdad al Padre. Jesús es la representación del Padre. Jesús nos enseña al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Jesús y el Padre son uno. Así es que Dios mora en nosotros. La plenitud de Dios mora en nosotros.
No lo podemos entender lógicamente porque sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero Dios mora en nosotros a través del Espíritu de Cristo, del Espíritu de gracia, del Espíritu de sabiduría. Y dice la Escritura, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Bien, ahora vamos a leer como dice Lucas capítulo 10, versículo 41. Y con esto terminamos. Jesús en esta historia fue a casa de Marta, de María, las hermanas de Lázaro. Llegó a compartir la palabra, llegó a hablar la palabra. La misma palabra viviente era Jesucristo. Y Marta estaba haciendo muchas cosas para servir a Jesús y a los que venían con él, a los que estaban en casa. Y estaba muy atareada y se vio rebasada por las preocupaciones, se vio rebasada por lo que tenía que preparar para Jesús y los que estaban ahí en su casa, las visitas. Y viene y le dice al Señor Jesús, Jesús, necesito que le digas a Marta que venga y me ayude. Pero Jesús le responde, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Marta pide a Jesús que María, su hermana, le ayude en los quehaceres. ¿Por qué? Dice, una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la parte buena, la cual no le será quitada. Porque María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesucristo, escuchando a Jesús. Normalmente en la cultura hebrea se usa que el mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que cuando vayan a las casas entren en paz. Y se usa que se declare la palabra shalom, es decir, la paz sea bienvenida a la casa. Jesús era la misma paz de Dios. Así es que María estaba sentada en paz, aunque Jesús es la víspera, o está en la víspera de su muerte, sepultura y resurrección, cuando Dios reconcilió consigo mismo a todo el mundo por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Jesús estaba en control, estaba en paz, plena y completa. Y todos los que se acercaban a él, pecadores, discípulos, los que le recibían, los que le aceptaban, los que creían en él, recibían la manifestación de su paz, de su gloria, de su bendición. Y María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús decía. La palabra de Dios tiene todas las respuestas. La palabra de Dios es la palabra de paz. Hay una expresión que tiene que ver con las sandalias del Evangelio de la paz. Es cuando se va y se predica la palabra de paz. La palabra de Dios, la palabra de paz, la palabra de justicia, la palabra llena de gracia, de vida, la misma palabra de Jesús, porque recuerde, Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Estaba siendo predicada, Jesús mismo hablándola, y María escuchando a Jesús. Y Jesús le dice, Marta, estás turbada, preocupada por muchas cosas. Marta, Marta. Pero dice, María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Toda palabra que tú y yo recibimos, toda palabra que tú y yo recibimos, que atesoramos, que entendemos, no nos será quitada, sino que prosperará, causará el propósito por el cual Dios la ha enviado a nuestros corazones. Así es que nos urge estar llenos de la palabra. Por eso la Escritura dice que Jesús debe habitar, abundar por la fe en nuestros corazones, por su palabra. Su palabra debe habitar continuamente en nosotros. Y aunque en estos tiempos se habla de festividades, y aunque en estos tiempos se procura la paz, y aunque en estos tiempos se habla, y no tanto, pero entre comillas se celebra el nacimiento de Jesús,
aunque Jesús no nació en esta época. Eso simplemente es una tradición que en algún momento se instituyó y que se siguió a nivel del mundo, pero la mayoría de las personas aprovechan esta época para festejarse a sí mismas, para regalarse cosas unos a otros, para establecer paz entre unos y otros. Pero no debemos olvidar que lo más importante es que Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús y nos ha dado su paz. Y ahora la paz mora en nosotros y la paz de Dios quiere manifestarse su gloria. Dios quiere que nos vistamos de paz, sabiendo que estamos en paz con Él, para que a través de entender que nuestros pecados todos fueron perdonados y que no hay ningún obstáculo para nuestra relación con Dios de manera continua y permanente, nosotros llevemos en paz la palabra de reconciliación. Porque no solo todos tienen que saber que hemos sido reconciliados por causa de Cristo. Todos tienen que saber que Dios ahora está en paz para con nosotros. Cuando nosotros respondemos positivamente a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a través de la fe de Jesús. Pero todos deben de creer en Jesucristo, en el Salvador, en el Cristo, el Mesías, en el Redentor, en el Señor de nuestras vidas, en la suficiencia, en el que tiene todas las respuestas, en el que nos ha llamado a tener comunión con Él, en el que nos ha llamado a que fijemos nuestros ojos en Él, para que toda necesidad no solo sea suplida, sino que sea una segunda prioridad en nuestras vidas, sino que la prioridad principal y lo más importante en nuestras vidas sea que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, en quien podamos tener comunión continua, de manera permanente, estar satisfechos y sentirnos seguros en su paz, en su amor, en su gozo, en su benignidad, en su abundancia de gracia y en el regalo de su justicia. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza y te damos gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús, por la reconciliación que has hecho a través de Cristo, porque perdonaste todos nuestros pecados y nos has llamado a llevar la palabra de reconciliación en paz, en la paz de tu espíritu, a llevar el evangelio de la paz, porque todos deben de saber que en Cristo hay salvación. Todos deben de saber que en Cristo hay perdón de todos nuestros pecados. Todos deben de saber que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, disponible para todo aquel que cree. Y todos tienen que creer en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.